Hace bastantes años una compañía teatral recorría España representando las comedias de Enrique Jardiel Poncela. La hija del escritor, Mariluz, y su compañero, Rafael Gallud, los padres de nuestro invitado hoy en De Uno en Uno, eran empresarios y cabecera de cartel. Para actuar en Valencia enviaron por adelantado costosos decorados y vestuarios indispensables para el montaje de varias complicadas obras de muchos personajes. Estábamos en 1957, el año de la riada. Las aguas irrumpieron en el almacén y todo aquel material se deterioró. La compañía quedó en la ruina, por lo que se disolvió. Los padres de Enrique Gallud Jardiel regresaron a Madrid y decidieron abandonar el teatro y establecerse en algún lugar, empezar de nuevo. Así comienza la historia y la vida de Enrique Gallud Jardiel. Bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien. El comienzo de una historia. A partir de ahí, creo que tus padres eligieron Valencia. O sea, te consideras, eres valenciano. Yo soy valenciano de nacimiento, aunque mis padres no lo eran, y he pasado allí pues mi infancia y bueno, aunque no ejerzo de valenciano en ese sentido, pero me considero evidentemente valenciano y no reniego en absoluto de mi patria chica. Creo que tu padre llegó también a ejercer de valenciano, pese a no haber nacido allí. Tú lo cuentas en este texto que yo he leído solo el fragmento, que son escritos autobiográficos tuyos. Efectivamente, él llegó a hacer, aprendió valenciano e hizo teatro en valenciano en los años 60. En aquellos días, porque eran muy pocos días al año en los que se permitía hacer teatro en lengua vernácula, que no era posible hacerlo durante todo el año. Enrique Gallud Jardiel. Tus padres, como hemos contado o has relatado tú en este texto que yo he leído, representaban las comedias de Enrique Jardiel Poncela. Aquí nada es casual. Tu segundo apellido tampoco. Tu abuelo, don Enrique Jardiel Poncela. Sí, evidentemente una figura interesantísima de la literatura española, del teatro. Su hija, mi madre, que empezó de jovencita actuando en las obras de su padre, en su propia compañía, pues ya mayor creó esta compañía, ¿no?, de teatro que tuvo pues ese fin tan curioso, ¿no?, de que desapareciera por una catástrofe natural, ¿no?, como puede decirse. Tú eres un auténtico estudioso, además de la obra de tu abuelo, te podemos considerar un experto. ¿Tú crees que se le entendió bien en su momento? No, en su momento desde luego no, aunque él tuvo pues mucho éxito de público y hubo una parte de la crítica que sí reconoció la valía de las innovaciones que él hacía, pero la mayor parte de la opinión crítica de entonces no quiso ver las innovaciones que Jardiel llevó al teatro y le combatieron de una manera muy dura, ¿no? Cuando Jardiel empieza a hacer teatro, el teatro cómico que existía era el sainete de los hermanos Quintero, era el Astracán de Pedro Muñoz Seca, y claro, el teatro de Jardiel era radicalmente distinto, y los críticos dijeron que no, esto no es lo que hay que hacer, esto no es la tradición cómica española, esto es otra cosa, y se pusieron en contra suya y le atacaron bastante, ¿no? Lo que pasa es que Jardiel se defendió y también pues criticó a los críticos, ¿no? Dijo, no es posible que la crítica sea la única actividad humana que no esté sujeta a crítica. También los críticos se equivocan y yo estoy seguro de que mi teatro perdurará mientras que los críticos que me censuran pues no serán recordados, ¿no?, dentro de algunas décadas. Efectivamente, así ha sido. El teatro de Jardiel era muy innovador, era muy cosmopolita, no se limitaba, ¿no?, a describir la realidad española, ¿no?, como hacía el sainete. Era un teatro que igual podía ambientarse en Madrid o en París o en Buenos Aires. Era un teatro atemporal, no estaba ligado a los detalles, ¿no?, del momento, no había referencias que necesitasen luego entenderse en un contexto histórico, sino que igual sus historias podían pasar en los años 30, 40, cuando se estrenaron sus obras, o incluso en el momento actual, y de ahí que no hayan perdido vigencia. Y eran obras en donde el humor verbal, el humor de palabra, quedaba sustituido por el humor de situación. El humor de palabra, el chiste hecho con las palabras, pues tenía inconvenientes, no se podía traducir a otros idiomas, no se entendía fuera de unos parámetros geográficos, mientras que el humor que hace Jardiel no se basa en el chiste fácil, sino se basa en el humor de situación, y por eso pues es de más calidad. Yo creo también que tu abuelo de alguna forma fue precursor de la ironía, la sátira, de un humor más intelectual.
Bueno, no es que fuera precursor, humor intelectual lo ha habido siempre, pero no lo había en aquel momento en el teatro. El teatro que se hacía entonces era un teatro de masas, era el teatro por horas para todos los públicos y se buscaba un humor más fácil, ¿no? Y más resultón. Jardiel lo que hace, aparte de emplear ese humor inteligente, es defenderlo de una manera teórica, ¿no? No solo escribe obras con ese humor, sino que escribe ensayos y artículos para defender ese humor. Dice que el humor es un producto de la civilización, que el bruto, el animal, el hombre prehistórico no ríe, ¿no? Solo siente el dolor y las emociones básicas, y que para poder entender el humor pues hace falta un cierto grado de avance, de civilización, de refinamiento, ¿no? Para entender un juego de palabras pues hace falta un dominio de la lengua. Para entender la sátira hay que tener una visión crítica del mundo, hay que conocer el ambiente en que uno se mueve. Para apreciar la parodia, pues hay que tener un conocimiento, ¿no? De la historia, de la literatura, para poder apreciar el modelo. Entonces, el humor es algo hecho por inteligentes y para inteligentes. Ahí estoy totalmente de acuerdo con las palabras de tu abuelo. Para tener sentido del humor y para saber reírse y empezar por reírse de uno mismo, creo que hay que tener un cierto grado de inteligencia. El que no sabe reírse es porque es también un poco pobre intelectualmente, como claro, bien estás describiendo. Que es un poco víctima de sus complejos, ¿no? Evidentemente hay un humor bajo también, ¿no? Hay un humor fácil, el humor del chiste verde, del chiste escatológico, bien, pues eso son formas bajas y de humor. Pero hay un humor superior y que precisa pues una amplitud de miras, ¿no? Y quizá en España no lo hemos tenido tan intensamente como en otros países. Los países sajones, por ejemplo, que tienen otras limitaciones, pero sí han sabido siempre reírse de sí mismos. A los españoles nos ha costado más. Siempre somos más acomplejados sí, aquí. Sí. Bueno, nos estás hablando de la figura de tu abuelo, don Enrique Jardiel Poncela, pero bueno, tú, Enrique Gallud Jardiel, has venido aquí a hablar de tu libro, como se hizo aquella célebre frase, y está claro, yo creo que de tu abuelo has heredado muchas cosas, el gusto por la literatura, esa buena pluma e indudablemente el sentido del humor, si no, este libro no se titularía Grandes pelmazos de las letras universales. ¿Un escritor valiente o un escritor osado? ¿Cómo te consideras? No sé, yo diría un escritor insensato, porque a veces quizá digo cosas que no debería decir, pero no, yo creo que el humor te permite sobre todo la libertad. Cuando escribes otro tipo de cosas, pues estás limitado, ¿no? Hay unos constreñimientos, pero el humor te permite realmente decir un poco lo que quieras. Por eso mismo que el humor no ha tenido el reconocimiento que merecía, pero por otra parte se ha considerado siempre al humorista como un bufón, ¿no? Como esa persona que tenía la posibilidad de decir lo que otros no podían decir. Entonces tú con el humor pues puedes decir cualquier cosa y puedes hablar de la cosa más superficial o hablar de la cosa más profunda, puedes atacar al poder, puedes atacar a los grandes consagrados, y eso es algo que convierte al humor en un arma, y por eso muchas veces los poderes han tenido más miedo, ¿no? A la pluma de un satírico, ¿no? que a las espadas de un enemigo. Grandes pelmazos de las letras universales. Tú mismo haces una pequeña sinopsis o descripción del libro y utilizas calificativos como miscelánea de hermenéutica. Esto lo podemos así traducir al lenguaje llano, ahora me corriges tú si me equivoco, pues como una especie de mezcla de interpretación de textos diversos, pero yo creo que la palabra hermenéutica tenía, al menos etimológicamente, una cierta relación con textos sagrados, obras sagradas. No necesariamente. La hermenéutica literaria es el análisis. Yo quería jugar con que a ver si estos escritores estaban considerados por sagrados. Venga, bueno, son vacas sagradas en algún sentido. No, de hecho es un poco arriesgado, sí, efectivamente, pues meterse con estos señores, aunque lo hagas de una manera cariñosa y en broma, ¿no? Se establece el esnovismo de que una vez que se considera que una persona es un gran artista, no se puede hablar contra él. No puede nadie decir, sin que le miren mal, que no me gusta cómo pinta Picasso o no me gusta cómo escribe Cervantes, ¿no? Pero no tiene por qué gustarte. El arte es algo completamente subjetivo. Y la apreciación del arte, pues depende de cada uno. En el libro, ahora no recuerdo dónde, ahora que has citado a Cervantes, la descripción que tú haces del Quijote, ¿no? Como era un flaco, aquí, mira qué casualidad, lo he encontrado, un loco flaco y un tonto gordo van por el mundo haciendo el cretino y la gente, en lugar de conmoverse, se dedica a darles palizas sin parar. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Así, tal y como lo has resumido. Sí. Por ejemplo, en el Quijote habría que decir que es una obra que, bueno, tiene sus muchos méritos, indudablemente, pero es una obra fallida.
porque el propósito de Cervantes era hacer una obra cómica, y él dice: yo he escrito un libro de mucha risa, de mucho humor, que es el Quijote, y los recursos cómicos que hay en el Quijote son más bien pobres, son gente que pega a gente, que mantean a Sancho, que les dan palizas una y otra vez, y la sensación que sacamos es de tristeza, nos provocan lástima estos personajes, ¿no? Con su idealismo chocando siempre con la realidad. O sea que en ese sentido Cervantes no consigue lo que quiere, consigue otra cosa mejor, pero no lo que él pretendía, que era hacernos reír mucho. El capítulo Libros Inmorales de tu libro, de Grandes pelmazos de las letras universales, es que, bueno, no dejas títere con cabeza. Un estudiante que no se lava casi nunca mata a una vieja de un hachazo y se pasa el resto de la novela dándole pistas a la policía para que le detenga. Pues, a más de ser guarro, está como una cabra. A ver, ¿quién se atreve a decir el título y el autor? Bien, Crimen y Castigo tiene evidentemente eso, ¿no? La manera de hacer estos resúmenes y definirlos como inmorales, pues es evidentemente solamente un punto de vista. Todas estas obras tienen muchos otros elementos. Pero bueno, lo interesante de la literatura, o lo que podemos hacer hoy en día, es simplemente dar puntos de vista nuevos. Temáticamente ya se ha contado todo, se ha escrito sobre todos los temas habidos y por haber. Lo único que intento yo, pues en este libro, es dar pues como una visión distinta, una visión nueva. Así como puedes tener una novela, ¿no?, y conocida, y apreciarla de otra manera si haces una versión teatral o si la conviertes en una ópera, pues yo lo que he hecho ha sido, pues a través del arma de la parodia, convertir escritos serios en escritos cómicos vistos desde otro punto de vista. No es menospreciarlos, no es en absoluto pretender acabar con ellos, ni mucho menos, puesto que son autores que me gustan, que me encantan y a los que conozco bien, sino simplemente intentar disfrutar con otra vuelta de tuerca a la misma hora del mismo texto. Pues como me encantan estas vueltas de tuerca, ya cambiaré de capítulo, pero voy a leer otro de este mismo capítulo, porque Nacho Cerezo, nuestro realizador técnico, lo va a adivinar seguro. Uno que se lava aún menos que el de antes. Asesina chicas hasta que las buenas gentes le detienen y se lo comen crudo enterito. Nacho está pensando: el perfume, hombre. Lo había adivinado. No, la verdad es que es un libro escrito con muchísimo sentido del humor y, como yo decía, con un gran dominio de la pluma y lo que es la literatura. Tú eres escritor, ensayista, estudioso de la literatura, docente. O sea, yo creo que has dedicado tu vida a estudiar literatura y a enseñar literatura. Sí, lo que pasa es que he encontrado este registro de aprovechar un poco las cosas que yo sé y sobre las que he escrito y las que he enseñado en serio, pues verlas desde un punto de vista humorístico, ¿no? Y lo que sucede es que, primero, disfruto mucho más. Y segundo, pues es como, diríamos, más fácil escribir. Cuando he escrito algún ensayo literario, que he hecho varios, pues evidentemente son libros que tienes que hacerlos con un control absoluto de lo que estás diciendo. Tienes que comprobar tus fuentes muchas veces, tienes que meditar muy bien sobre las cosas que dices, sobre las conclusiones que sacas, tienes que procurar que tu lengua sea precisa, exacta. Eso tiene su encanto, pero es también una limitación. Vamos, no puedes que en hacer este libro más que eso. Te has divertido. Claro, pero en el humor tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes, después de una palabra, poner el adjetivo que te dé la gana. No tienes por qué pararte a pensar cuál sería el mejor. Si ese adjetivo resulta que no es divertido, bueno, pues no has conseguido algo divertido. Pero no hay nada que te pare el flujo, ¿no?, de escritura. Es la libertad total. Enrique, ¿hay muchos pelmazos en las letras universales? Oh, hay muchísimos. Lo que pasa es que los verdaderos pelmazos no están en este libro. Los verdaderos pelmazos no están en este libro porque aquellos autores que no me gustan, pues no escribo sobre ellos, no pierdo el tiempo con ellos. Cuando escribes sobre algo es algo que conoces muy bien, y para conocer muy bien a un autor tienes que haberlo leído una y otra vez, tiene que ser un autor que te guste. Yo a estos señores
a los que cariñosamente llamo pelmazos, pues los quiero mucho. Son gente que me han hecho pasar muchas horas de placer con sus lecturas. Por eso mismo, porque les quiero mucho y les considero cercanos, pues me tomo confianzas con ellos y les tomo un poco el pelo, pero en absoluto con intención de censurarlos, ¿no? Lo que estamos haciendo es simplemente mostrar ese lado humorístico, ¿no?, de la vida, que creo que es también interesante. De uno en uno. En Onda Madrid. Enrique Gallud, escritor, amante de la literatura, estudioso de la literatura, no es casual porque tú mismo lo relatas en tu página web, en tus escritos autobiográficos, creciste entre libros, porque después de aquella catástrofe natural que se llevó por delante los enseres de tus padres, de su compañía teatral, en Valencia fue donde se asentaron y allí tenían una librería. Efectivamente, cuando tuvieron que dejar el teatro, ¿no?, por esta catástrofe económica, pues se dedicaron durante un tiempo, pocos años, cuando yo nací, durante mi infancia, pues se dedicaron al negocio del libro. Pero aparte de eso, pues yo en mi casa tenía libros y acceso a ellos, y desde muy pequeño he leído, me ha encantado siempre la literatura y me ha proporcionado muchísimos instantes de placer, ¿no? Los escritores, aunque sea un tópico decirlo, son amigos tuyos, son gente de la que puedes echar mano cuando quieras, ¿no?, que están ahí, que siempre nunca te están fallan. ahí, es verdad. Siempre están ahí. Lo que pasa es que están muertos, entonces te tienen que contar sus cosas pues por escrito, pero son las personas más inteligentes, más interesantes que han existido. ¿Y quién no querría tener en su círculo de amistades a las mentes más sabias, ¿no?, y más inteligentes de los tiempos? Un lector incansable ya desde niño. ¿Cuáles eran tus lecturas infantiles favoritas? Bueno, yo he leído de todo. Evidentemente, en cierta edad pues empiezas pues leyendo Julio Verne y leyendo este tipo de cosas, pero yo recuerdo haber leído a Dostoyevsky muy jovencito. Yo me recuerdo pues con 13, 14 años leyendo Humillados y Ofendidos, entendiendo solo la mitad, pero apreciando un montón de cosas, ¿no? Mis lecturas han sido pues muy caóticas, pero han sido muy fieles. Yo no es que haya leído mucho, pero creo que he leído bien. ¿Has leído intensamente? He leído intensamente y he procurado siempre dos cosas que me han resultado muy útiles. Una es releer, porque el libro que lees y que tiene muchas cosas, cuando pasan 3, 4, 5 años, debido a tu maduración y a tu cambio, lo entiendes de otra manera, sí. Te aporta otras muchas nuevas. Entonces, y se ha dicho, ¿no?, que el libro que no se puede leer varias veces no merece la pena ser leído ni una sola. Y esto yo creo que es cierto. Hay libros que deben ser compañeros tuyos durante toda tu vida. Y otra cosa que he hecho ha sido no fiarme nada de los antólogos o de los que dicen las 2 mejores obras de Calderón son La vida es sueño y El alcalde Zalamea o El gran teatro del mundo. No. Muchas veces cuando he encontrado un autor que me ha interesado un libro suyo y me ha gustado, lo he buscado y lo he leído todo. Y me he encontrado reales perlas en el fango, ¿no? He encontrado que entre los libros más desconocidos, entre los más despreciados, había obras tan buenas como las más famosas. Entonces no hay que pensar que cada autor tiene varias obras y que estas son las mejores, porque todo el mundo dice que estas son las mejores, sino que hay que ser un poco exhaustivo y conocer a un autor plenamente. Mejor conocer a menos autores de una manera más completa, ¿no?, que no picar un poco aquí y allá. Y esos libros que tú dices que te ha gustado releer, esos compañeros que siempre están ahí, ¿cuáles nos citarías? Pues no lo sé, podría... ¿Libros te refieres o autores? Sí, bueno, lo que tú prefieras. Autores, bueno, pues Dostoyevsky, por ejemplo, Balzac, Stephen Zweig, son gente que me han aportado muchísimas cosas. Volviendo a grandes pelmazos de las letras universales, pues es un libro curioso, peculiar. Tú hablabas eso de esa mezcla, esa miscelánea. Aquí hay artículos, por así decir, juegos literarios, hay ¿cómo lo describirías? ¿Críticas? Vamos a ver, es una miscelánea, es un libro de trabajos breves, es un libro que está pensado para un poco para la modernidad, ¿no? Porque no todo el mundo gusta hoy en día de leer obras largas, ¿no?, y extendidas. Entonces, el relato breve, inconexo, pues tiene su encanto, le es fácil a la gente leerlo, puedes leer un fragmento hoy, dejarlo 6 meses y luego coger el siguiente.
Y por eso mismo he buscado la variedad. Entonces esto no es una colección de relatos, sino que incluye diversos géneros. Pues hay relatos, hay piezas teatrales, hay mucho verso cómico, hay juegos literarios distintos, hay artículos de crítica en broma, hay textos apócrifos imitando el estilo de unos autores u otros. Hay refritos de obras famosas, ¿no? Contadas de otra manera, ¿no? Como para que no haya que leerlas. Bueno, pues aquí tienes un resumen cómico. Y he intentado, sobre todo, conseguir esa palabra clave que decía Gracián, ¿no? Del arte literario, la variedad, ¿no? El que sean las cosas distintas, que llame la atención por lo variado. Pues yo creo que es bastante posible que, tú que dices, hechos refritos para que el que no quiera leer el libro que tenga un resumen en clave cómica. Yo creo que muchos van a sentir la necesidad de, si no han leído alguno de esos libros que tú resumes con tanto sentido del humor, de decir, pues mira, me lo voy a leer, ¿no? Pues esa sería la mayor de mis alegrías y ese sería un gran triunfo, porque un poco ese es el objetivo del libro, ¿no? O sea, acercar la literatura a esas personas que piensan que la literatura clásica pues es muy soporífera o que es tediosa, que es aburrida. Bueno, no, pues se puede demostrar que son autores que tienen también su interés, ¿no? Enrique Gallud Jardiel, escritor, ensayista, amante y estudioso de la literatura, pero también crítico, jocoso, autor de grandes pelmazos de las letras universales. Y aunque parezca osado por tu parte, Enrique, pues en el libro también has dedicado un capítulo a poesía y bichos, ¿eh? Tú mismo dices, volvemos al sentido del humor, por encargo expreso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que pese a lo precario de los tiempos sigue teniendo mucho dinero para subvencionar majaderías totalmente innecesarias, estoy elaborando un estudio de 28 tomos que habrá de titularse Insectos varios en la poesía española. Tú mismo dices, luego aclaras que tampoco hay tanto material. No lo hay, no. Ay. ¿Cómo se te ocurre esto? Bien, pues este escrito en concreto pues tiene dos puntos clave. Uno es, por supuesto, la imitación de autores, en donde yo escribo diversos fragmentos hablando de bichos, de todo tipo de insectos, imitando el estilo pues de García Lorca o de Rubén Darío o de Jorge Manrique, ¿no? En las coplas a la muerte de su padre. Es un ejercicio divertido, ¿no? Esto de imitar los estilos. Y por otra parte hay un elemento de crítica a todos esos estudios eruditos que realmente no sirven para nada, ¿no? Ese tipo de escritos en donde un autor coge 20 libros que no ha leído nadie y cogiendo un poco de aquí y allá pues hace otro libro nuevo, el libro número 21, que tampoco va a leer nadie. Yo creo que es mucho más interesante la creación literaria que la hermenéutica, que la crítica, que el análisis literario. Por una sencilla razón, no es que el análisis literario no sea muy importante y necesario, pero el análisis literario, si no lo haces tú, otra persona lo hará. Otra persona con unas capacidades parecidas a la tuya, que tenga acceso a las mismas fuentes, analizará esos libros y llegará probablemente a conclusiones muy parecidas. Mientras que el libro que tú puedas escribir puede ser muy malo, puede ser malísimo, pero es una obra única. Nadie va a hacer algo así. El que haga una obra la hará distinta. Entonces creo que el mundo se enriquece más con un libro creativo, con un libro de ficción, aunque sea mala, que no con otro análisis crítico perfecto, que si no existe hoy, existirá mañana. Pues quiero aprovechar el fragmento correspondiente a Rubén Darío, de paso, para escuchar un poquito de música. No hay cosa comparable a ese momento hermoso, profundo y muy erótico, simbólico y sensual en el que, en cualquier prado, de forma muy normal, la bella mariposa achucha al mariposo. Todo se lo lleva el viento.
es dolor. Ay, mujer, ¿cómo haces daño? Pasan los minutos cual si fueran años. Mira, estos celos me están matando. Ay, mujer, qué fácil eres. Abres tus alitas, muslos de colores, donde se posan tus amores. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 dolor, yo te lloré todo un río. Ay, 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 amor, tú te me vas a volar. De uno en uno. En Onda Madrid. Enrique Gallud, nuestro invitado hoy en De Uno en Uno, Grandes pelmazos de las letras universales, el título de un libro divertido en el que, bromas aparte, yo creo que fomentas el gusto por la literatura. Aparte Bueno, de ese es uno de sus de objetivos. hacernos reír. Esperemos que se consiga. Bueno, podemos seguir relatando cosas curiosas de este libro. Por ejemplo, la descripción que haces de la casa de Sherlock Holmes. Cuéntanos tú algo de ella. Y bueno, Sherlock Holmes es uno de los personajes más curiosos de la literatura. Sabéis, ¿verdad? Que Conan Doyle se hartó de escribir estas historias y mató a su personaje, y que los lectores le obligaron, ¿no?, con cientos y cientos de cartas a que lo volviera a revivir. Mucha gente cree que Sherlock Holmes existió de verdad, y siguen llegando cartas dirigidas a Sherlock Holmes en la calle, ¿no?, en este número de Baker Street. Entonces escribo sobre la casa de Sherlock Holmes, que digo que es, pues, después de la cabaña de Caperucita, pues quizá la casa de ficción más conocida, ¿no?, en donde pues tenía lugar estos inicios de historia en que Holmes ve llegar a esa persona que se baja del coche en la calle, que se detiene un momento en el portal, y que antes de que suba él tiene tiempo de averiguar, ¿no?, un montón de cosas con sus poderes de deducción. Pues es otro de los temas que he querido tocar, ¿no? Dices Las casas de ficción. Que se trataba de un piso compartido. Al parecer el prestigioso detective no ganaba bastante como para pagarse una casa propia, o quizá añoraba la compañía. Masculina, se entiende, porque en aquella época y lugar un hombre podía vivir con otro hombre sin casarse, pero no con una mujer. Peculiaridades de la moral victoriana. Sí, evidentemente estos escritos pues siempre buscan la parte más curiosa, la parte más irónica y paradójica, ¿no?, del asunto. Bueno, también tenemos por aquí referencias a Stephen King. Kubrick te debe gustar, ¿no? Porque Kubrick también aparece. Kubrick me gusta hablas mucho. de La naranja Sí. mecánica, hablas del Sí. Resplandor. O sea, Claro. Kubrick aparece en bastantes Kubrick páginas. me gusta mucho. Lo que sucede es que es muy fácil
Es muy fácil la parodia de Kubrick. Al tener un estilo muy personal, ya sea un cineasta o un escritor, pues eres más propenso, ¿no?, al ataque. Es mucho más fácil hacerte la caricatura, ¿no? Y Kubrick, por su misma calidad y por la misma radicalidad de su estilo, ¿no?, que es muy reconocible, pues y por la envergadura de los temas que toca en sus películas y de las obras literarias de las que saca sus películas, pues es una diana fácil, ¿no? El miedo monta en triciclo, Stephen King. Reescritura del Resplandor de Stephen King, aunque para no tener que comprarme el libro, la hago tomándola de la versión cinematográfica de Stanley Kubrick, que también es un bicho raro. No me creo que no hayas leído el libro. He leído el libro. Lo que pasa es que la película pues es como mucho más plástica. Esta frase pues es un dardo también, ¿no?, contra esta, no diré toda una generación, pero sí muchísima gente, sobre todo joven, que, bueno, yo lo he visto en mis clases universitarias, en que si de un libro que tienen que leer existe una película, prefieren con mucho ver la película y no leer el libro, ¿no? Y eso es parte de ese prejuicio el que yo quiero combatir, es ese prejuicio de los libros son aburridos, las películas igual no lo van a ser, pero estos libros van a ser aburridos. Bueno, pues un libro del que surge una película, como puede ser cualquiera de las de Kubrick, evidentemente tiene que ser un libro interesante, ¿no? Y es merecedor de una lectura. ¿Me permites que lea tu reescritura del Resplandor? Puedes leer exactamente lo que quieras, para eso estamos. Voy a darles mi opinión de otro film de los de Stanley Kubrick, que es mi preferido, la historia de Jack Torrance o Torrance, El Resplandor. Como todo el mundo sabe, se basa en una novela de Stephen King, el gigante del terror, monstruo del miedo, rey de lo erisipelante, emperador de los sustos, mago de lo acojonante, perdón por la palabrota, y monopolizador de lo gore y de lo cafre. Metámonos con el libro, llamado en inglés The Shining. A un borrachín sin trabajo le dan un puesto de manager de un hotel que en el invierno cierra y se queda sin nadie, porque allí hay tan solo nieve y quizá unos cuantos alces. Se instala con su familia para comprobar que arde la caldera todo el tiempo. Su cometido es bien fácil. Mas resulta que el hotel fue frecuentado por gángsters allá por los años 20 y allí se bailaron charlestones y también se hicieron 4 o 5 o 6 masacres. En resumen, que el hotel está vivo y coleante, enloquece a los guardeses, les incita a que se carguen a sus familias a hachazos con furor descuartizante y que dejen las moquetas todas perdidas de sangre. Ya se imaginan ustedes las líneas argumentales y no he de insistir en ellas, pero lo que es impactante es el ambiente opresivo que consiguen King y Stanley Kubrick, sin utilizar esos recursos tan fáciles en el cine de terror como música enervante, oscuros, monstruos, etc. Todo a plena luz se hace, todo es realista y es lógico, y aunque el que la ve ya sabe lo que ha de pasar, da igual, porque el disfrute es constante. Un niño pasea en triciclo en vueltas interminables y el corazón en un puño se te pone en un instante. Un barman sirve una copa y el miedo es despachurrante. Consigue un efecto inmenso con los mínimos detalles y da una lección de cómo hacer el séptimo arte. Pero luego Kim va y dice, sin que le pregunte nadie, que la peli no le gusta. Haberlo pensado antes de venderle los derechos por $1 millón. Yo insisto, leo esta reescritura tuya y siento la necesidad de volver a ver y volver a leer El Resplandor. Bien, pues eso es un efecto muy deseable y muy deseado, ¿no? Realmente los libros sobre libros en general suelen ser aburridos y tienen mala fama, ¿no? Esos libros en que dicen libros que hay que leer, realmente a mí esos libros no me convencen, porque son de alguna manera dirigir al lector, ¿no? La literatura es subjetiva, cada uno tiene que ver lo que más le apetece y el principio de autoridad aquí no funciona. Cuando desde puestos de poder o de autoridad se dice estos son los libros buenos, estos son los autores buenos, pues ahí se está de alguna manera manipulando al personal, ¿no? Se está haciendo que imiten unos modelos, se está haciendo que acepten unos valores y habrá espíritus libres que no lo hagan, ¿no? Que lean lo que quieren y que disfruten lo que quieren. Pero sí hay mucha gente obediente que dice, bien, pues si esto es lo que me dicen, si esto es lo que me recomiendan, pues es lo que voy a leer, es lo que voy a apreciar y lo que voy a dar como bueno y como modelo, ¿no? Y entonces pues tenemos estos libros de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Bueno, ¿quién tiene la autoridad para decir cuáles son las 1000 mejores poesías, ¿no? Entonces contra eso hay que rebelarse un poco, contra lo que se nos dice que tenemos que hacer.
Y bueno, pues este libro pues lo hace eso un poco, ¿no? Al desmitificar a estos autores consagrados, pues se les está quitando importancia, ¿no? Se está demostrando que, bueno, pues pueden gustarnos o no, pueden ser tan importantes como se dice, o pueden no serlo. Lo importante en la literatura, en la apreciación de la literatura, pues es tener una opinión propia que no venga influenciada por la moda o por el dictamen de las otras personas. En este sentido, entiendo que tú invitarás a tus alumnos a rebelarse. Has recomendado, no das esa pauta que dan muchos profesores de literatura al comienzo de curso con unas lecturas ahí. Eso siempre se hace. Lo que sucede es que no siempre te hacen caso. Pero si las lecturas que se pueden recomendar en la enseñanza son algo muy peligroso, sobre todo a ciertas edades. Porque un libro bien elegido pues puede hacer que una persona se aficione a la lectura para siempre, o todo lo contrario. Y vemos que generalmente pasa todo lo contrario. O sea, es menos frecuente que una persona te diga: a mí de pequeño me hicieron leer tal libro, me encantó, ya desde entonces he leído. Porque a lo mejor en el colegio nos hacían leer La Celestina y éramos muy pequeños y nos tendrían que haber recomendado a Julio Verne. Puede ser. El caso es que eso es un poco lo que le ha sucedido a muchísima gente, ¿no? Que le han dicho: la literatura es algo maravilloso y este es el mejor libro, léelo. Y cuando han leído un libro que por lo que fuere, porque estaba mal elegido o porque no era la edad adecuada para leerlo, no les ha gustado, y han dicho: pues si esto es lo mejor que la literatura tiene que ofrecer, pues me voy a hacer otra cosa, ¿no? A cualquier otra actividad. Eres doctor en Filología Hispánica, has estudiado en Madrid, pero también en Nueva Delhi. Y enseñar también has enseñado, creo, en España y fuera y en el extranjero. Sí, sobre todo en Nueva Delhi. Yo he vivido en la India durante bastantes años y me he dedicado allí a la enseñanza de la literatura española. Y bueno, pues ha sido una experiencia pues muy buena para mí. Yo he estado 17 años en la India, he vivido en un país radicalmente distinto, he estado expuesto a una cultura muy interesante y me considero un privilegiado por eso, ¿no? Porque yo creo que tengo una visión del mundo bastante amplia, no por mérito mío en absoluto, sino porque las circunstancias de mi vida me han llevado a vivir en dos culturas muy, muy distintas y que te hacen ver las cosas, ¿no?, de una manera más completa. La literatura y el teatro, otra de tus grandes pasiones, tú mismo lo has confesado. Sí, el teatro es mi afición, por decirlo así. ¿Te subiste ya a las tablas del teatro siendo un niño? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Qué hacías, zarzuela, por aquel entonces? Sí, yo creo que el primer papel que hice... No, el primer papel que hice no fue de zarzuela. El primer papel, yo era un niño que salía en Los Caciques, que era una obra de Carlos Arniches muy divertida, en donde habían preparado a los niños para la visita del inspector, ¿no? Entonces yo era el niño que se había aprendido la lista de los Reyes Godos y entonces pues él llegaba el inspector y la profesora le preguntaba al niño, si ella se equivocaba de pregunta, y le preguntaba al niño: dime, Juanito, como fuere, ¿cuáles son los ríos de España? Y entonces yo contestaba: pues Sisebuto, Recaredo, Chindasvinto. Y decía: no, es que yo me sé los Reyes Godos, el que se sabe los ríos es Juanito, tenía que haberle preguntado al otro, ¿no? O sea que te acuerdas perfectamente. Sí, estoy hablando del año 63, 64. Eras pequeñito, yo era muy pequeñito. Pequeño, pues tenía pues eso, 7, 8 años o Porque menos. Habíamos dicho que tus padres fundaron una librería, pero luego creo que tus padres se separan. Sí, mis padres se separan, yo quedo con mi padre y él se dedica en Valencia al teatro en distintos lugares, y yo pues me he criado pues asistiendo todas las noches a ensayos y todos los fines de semana a representaciones continuadas, y me he criado entre actores y viendo el teatro por dentro, ¿no? Y eso también pues te marca mucho, ¿no?, a la hora luego de tener tus aficiones y tus gustos, y a la hora de entender y apreciar muchas cosas que has visto representadas antes de haberlas leído. Entonces, cuando tú has visto, yo qué sé, una obra de Shakespeare, La Fierecilla Domada, y la has visto 50 veces, porque has asistido a 30 ensayos y a 20 representaciones, pues tienes una apreciación de la obra, pues no sé yo, completa. No se te ha perdido ningún matiz. Y luego, años más tarde, la lees una vez y otra vez, pero lo que te ha dado la visión directa de esa obra, pues es algo que no puede ser sustituido, ¿no? Entonces yo he tenido esa suerte de poder apreciar la literatura de una manera muy, muy intensa desde muy joven. Y has seguido con esa herencia familiar, con ese gusto por el teatro, también con la compañía teatral Barbieri. Sí, es una compañía semiprofesional, modesta, pero que bueno, llevamos funcionando pues 20 años ya, y hemos hecho pues muchas cosas por muchos sitios, y es una experiencia realmente muy satisfactoria. O sea, cuando yo me subo al escenario y actúo, pues se me olvidan mis dolores, mis problemas,
es un subidón el que se tiene, ¿no? El estar ahí representando una obra que no puede compararse, ¿no? Eso el que lo hace lo sabe. Igual que te acuerdas de tu primera intervención en el teatro, creo que te acordarás del orgullo de ver tu nombre en los programas. No sé si era con Zarzuela, con La Revoltosa o con Gigantes y Cabezudos. Ahí ya te pusieron Sí, probablemente sería con Gigantes y Cabezudos. Entonces, claro, yo era un crío y con 7, 8 años, la primera vez que dicen no al final de la temporada, bueno, pues muchas gracias al público, hay un fin de fiesta, el último día de la temporada, y entonces se habla de todos los miembros de la compañía, entonces eran, claro, todo personas mayores, salvo yo, pues eso fue un orgullo tremendo, ¿no? Porque me dio la sensación de pertenecer a algo muy grande, algo muy importante. Una compañía de teatro en donde hay 25 o 30 personas y que están todas las semanas haciendo disfrutar al público, haciendo unas obras muy variadas, haciendo un esfuerzo cultural y de entretenimiento muy importante, pues yo me sentí muy bien de pertenecer a eso, ¿no? Allí pensé siempre en ti, yo ya loco de alegría, ay madre mía, me veo aquí, me veo aquí. Por la patria de mí, y con ansia allí pensé siempre en ti, yo ya loco de alegría, ay madre mía. Enrique, eres todo un estudioso, creo, me atrevo a decir, de aquello que te gusta, la literatura, el teatro, pero también divulgador, ojo, porque, pues como estamos diciendo, al final enseñas y escribes sobre lo que te gusta, y creo que también eres socio fundador del Instituto de Indología. Está dedicado precisamente al estudio y a la difusión de la cultura india, que tú nos has dicho que has vivido allí y que, vamos, fue un flechazo también, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un país que te engancha, y yo he disfrutado mucho en los años que he estado allí, y vuelto a España pues me he dedicado en cierta medida a difundir la cultura india, y por eso he escrito libros sobre filosofía, sobre religión de la India, cuentos también de la India, y creo que es interesante, ¿no?, dar a conocer un poco también esta parte del mundo. No podríamos repasar todos los títulos que tú has escrito entre libros, artículos, trabajos, porque tenemos aquí como 20 folios. No, bueno, pues como los que tiene cualquier profesor o cualquier estudioso al cabo de los años. Yo lo que tengo son años. No, se te ve una persona joven. Yo, sí, porque hemos empezado con la riada aquella del año 57 y una va atando cabos, pero vamos, no los aparentas los años que puedas tener. Bueno, pues sí los tengo, y entonces pues los años poquito a poquito pues vas haciendo cosas, y sin especial mérito por tu parte pues acaban siendo bastantes.
Pero sí, la verdad es que yo he escrito bastantes cosas, me gusta mucho escribir, aunque esté muy, muy feo que yo lo diga. Tengo facilidad para escribir, nunca tengo esos atascos de decir ahora no sé qué poner, no, lo que escribo será malo, pero me sale con facilidad y bueno, pues después de muchos años de haberme dedicado pues a libros serios, a ensayos, a biografías, pues ahora me he dedicado ya desde hace 2 o 3 años al humor, es lo que estoy haciendo ahora. Este es mi tercer o cuarto libro en este orden de cosas. Tengo más que están a punto de salir, alguno que ha aparecido recientemente y creo que en la medida de lo posible voy a seguir haciéndolo. Es lo que más placer me proporciona a la hora real de escribir, porque estar en tu cuarto solo y riéndote de lo que se te acaba de ocurrir sin ninguna otra necesidad de que haya, ¿no?, un estímulo exterior es algo estupendo. Y porque creo también que, ya poniéndome un poco serio, ¿no?, dentro de lo cómico, que el humor es una cosa muy importante, es muy necesaria y que cumple un propósito hasta, yo diría que ético, ¿no? Yo creo que el humor hace mejores a las personas. Fíjate, yo creo que la gente que hace cosas malas, la gente que inicia cosas malas, guerras, discriminaciones, maltrato a los demás, son gente que se toma en serio algo, que se toma muy en serio. Demasiado en serio. Sí, demasiado en serio, exactamente. O bien su patria, o bien su religión, sus ideas políticas. Sí. Y entonces, en nombre de esa seriedad de lo importante que es eso para ellos, pues son capaces de imponerlo a los demás y si los demás no lo quieren, pues de ejercer violencia sobre ellos. Pero eso una persona que vive en el humor no lo hará. O sea, una persona que contempla el mundo bajo los ojos ¿no?, desde el prisma del humor, no va a hacer daño a sus semejantes, no le va a parecer nada tan importante como para iniciar una guerra por ello. No sé si me explico. Entonces, no es que todas las cosas serias sean malas, pero todas las cosas malas sí son serias. El humor no te deja, por decirlo así, ser malo, te hace vivir en un mundo de perdón, en que aceptas los defectos de tus semejantes, te puedes reír de ellos, pero no vas a atacarlos por ello, no vas a perseguirlos, te hacen vivir de una manera más, no sé. El humor como patria, la risa contra la estupidez, el donaire contra el tópico, la literatura para el placer, el ataque a los majaderos, la sátira del mundo. ¿Son tus máximas? Son las máximas, sí, que encabezan una página web donde yo escribo desde hace ya 9-10 años escritos de este tipo, ¿no?, parecidos a los que se publican en mis libros, y que me ha servido como una especie como de plataforma de práctica, ¿no?, para estos géneros nuevos breves, porque yo antes tenía la costumbre de escribir libros largos, ¿no? He escrito alguna novela, he escrito piezas de teatro, he escrito libros de envergadura, y entonces acostumbrarse a lo breve, a lo condensado, pues necesitaba de una práctica que me la ha proporcionado esta página web, que me ha dado muchas satisfacciones, ¿no?, puesto que el mundo de Internet pues te permite una comunicación instantánea con tus lectores. Tú imagina, por ejemplo, un autor como Víctor Hugo que publicara un libro y a lo mejor después de 6 meses recibía una carta de un admirador diciendo: me ha gustado mucho su obra. Hoy en día no, hoy en día tú escribes y a lo mejor a los 5 minutos de haber colgado un tema en tu página web, una persona desde Venezuela o desde la Argentina te comenta y te dice cuánto me ha gustado por esto y por lo otro. O sea, hay una interacción interesantísima, ¿no?, que no existía hace pocos años. Por favor, la dirección de esa página web, ¿dónde podemos seguir? La página web se llama Humoradas. Entonces, escribiendo Humoradas en Google es lo primero que sale y no tiene mayor problema encontrarla. Las Humoradas de Enrique Gallud. El humor para ti es muy importante y tú también te describes como ciudadano del mundo. Sí, yo creo que todas las limitaciones que tenemos pues son algo que tenemos que ir superando, ¿no? Y un mundo unificado, aunque pueda parecer políticamente una utopía o algo muy lejano, yo creo que es la consecución lógica, ¿no? Si vemos el mundo y la mayor parte de los problemas que tenemos pues son originados por el concepto de nación, ¿no? De en mi nación yo hago lo que quiero, pero no en la de al lado, o un país que somete a otro, o problemas entre comunidades que si se borraran bastante las fronteras entre países pues acabarían por desaparecer, ¿no?
Sí, pero desgraciadamente en el mundo en el que vivimos ahora parece que tendemos a marcar la frontera. Es como si... No, yo creo que eso es simplemente la parte baja de la espiral. La tendencia del mundo va hacia el mestizaje, va hacia la Sí, unificación y eso es algo imparable. Tardará siglos, pero evidentemente eso es a lo que se llegará. No me estaba refiriendo a eso, que en eso estoy de acuerdo contigo, me estaba refiriendo a, por desgracia, pues cuando el problema de la inmigración, ¿no? Como que tenemos miedo, los que nos consideramos privilegiados. Sí, evidentemente, nos pero por otro quiten lado esos estamos privilegios. unificando Europa. Sí. Mejor o peor, más o menos a regañadientes, pero eso es algo que no había sucedido nunca. Y es algo muy positivo. Entonces habría que conocer y recordar la historia para recordar que la historia de Europa pues ha sido, yo qué sé, Francia y Alemania peleando siempre. El hecho de que eso no vaya a suceder, el hecho de que por ejemplo, ¿no? Francia y Alemania nunca vuelvan a entrar en conflicto armado, eso es un avance magnífico. No estamos apreciando bastante lo que esta Europa tan imperfecta que tenemos nos está dando, ¿no? Enrique Gallud, un placer charlar contigo. Enrique Gallud Jardiel, hay que recordar también el ilustre apellido del abuelo. Grandes pelmazos de las letras universales. ¿Quieres recomendarnos alguno más, ya que estás aquí? Bueno, podría recomendar este libro. Tuyo, que tú eres capaz de recomendar el de otro. Sí, perfectamente capaz. Bueno, ya he puesto a hacerme un poco de propaganda. Hay un libro muy semejante a este, también muy interesante, que apareció el año pasado en Renacimiento, en la editorial Renacimiento, que se llama Historia estúpida de la literatura, y que es en estructura y contenidos pues muy semejante a esto, ¿no? Es un ejercicio en parodia literaria con mucha variedad de géneros y también creo modestamente que bastante divertido. Pues muchísimas gracias, Nacho Cerezo en la realización técnica. Enrique Gallud Jardiel.